háganse cargo de las dimensiones de la catástrofe o del crimen. Si se demuestra que detrás de la destrucción de la presa de Nova Kayova, en la región de Jersón, está la mano negra de Rusia. A esta hora hay 40.000 personas pendientes de ser evacuadas a causa de las inundaciones provocadas por la liberación de la enorme masa de agua que contenía esta infraestructura crítica. Este no es un ataque más, en caso de que sea un ataque intencionado, como se sospecha. Tanto los aliados de Ucrania como las organizaciones internacionales están siendo muy prudentes antes de señalar a Rusia, porque esto no sería un episodio más de la guerra. La destrucción de una presa es un crimen de guerra y desde luego supondría un salto en la crueldad de una invasión que no tiene ningún reparo en destruir el país que ha ocupado. De hecho, parece que este es el fin último, si no nos explica. Además de la tragedia humana ya inevitable, preocupa cómo podría afectar a la central nuclear de Zaporilla, porque esa agua embalsada de esa presa servía para abastecer el sistema de refrigeración de sus reactores. Por el momento, las autoridades ucranianas dicen que no hay peligro porque hay un abastecimiento suficiente de agua, pero esto da la medida del daño provocado y sobre todo del riesgo asumido con este sabotaje. ¿Cómo ha ocurrido? Testigos presenciales dicen que se escuchó una única detonación y que luego todo se derrumbó como un castillo en naipes. Lo que pasa es que la investigación aún continúa y ya llegarán las conclusiones. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. Estaremos con ustedes hasta las 11:30, hasta las 10:30 en Canarias. Fíjense, la principal noticia política de la tarde, en fin, no es por desgracia hoy la principal preocupación de los canarios, pero van a tener un nuevo gobierno, con un nuevo presidente, porque ya hay un acuerdo. Lo que ocurre es que la noticia llegaba justo cuando la borrasca Óscar dejaba las primeras lluvias en Gran Canaria y cuando los equipos de emergencia se preparaban para tratar de paliar los daños provocados por este fenómeno natural que tiene como primer efecto, y el más liviano, digamos, el retrasar el verano unos días para los canarios. Bueno, les iremos informando del avance de esta borrasca durante todo este informativo y luego al final Roberto Brasero además nos dará el parte para los próximos días. Esto el parte meteorológico. Luego el parte político también ha de comenzar, como les decía, en Canarias. Es el primer pacto postelectoral que se firma tras el 28M. El primero, y supone otra pérdida para el PSOE, que ya no va a gobernar Canarias porque Ángel Víctor Torres va a ser desalojado por Fernando Clavijo, de Coalición Canaria. Como bien saben, el pasado 28 de mayo los ciudadanos propiciaron con su voto un cambio de gobierno y hemos querido dotar de estabilidad, dotar de coherencia y sobre todo poner al ciudadano en el centro de la gestión pública del Gobierno de Canarias y del mayor número de instituciones. Bueno, es un viejo conocido de los canarios, el presidente Clavijo. El acuerdo lo han presentado Coalición Canaria y el Partido Popular, pero para completar la mayoría van a tener que hacer todo un castillo de naipes. Se va a tener que sumar al pacto de investidura la Asociación Herrereña Independiente, también los diputados de la agrupación socialista Gomera. Y al final el resultado es que esto deja al asturiano Barbón, al castellano Manchego Paje y muy probablemente a la navarra María Chivite como exponentes únicos del poder autonómico socialista tras el terremoto político del 28M. Luego hablaremos con uno de ellos, con Adrián Barbón, presidente de Asturias, que todavía no tiene un pacto para seguir siéndolo, pero que a buen seguro conseguirá suscribirlo junto a Izquierda Unida y Podemos, que son menos tortuosas seguro estas negociaciones que las que están manteniendo a puñalada limpia Podemos y Sumar. Luego les informamos de ello, pero no se asomen ustedes a las redes, porque es que vuelan los cuchillos. Si esta es la forma de negociar, desde luego parecían condenados a entenderse, no. Creo que hay un momento en las relaciones personales en que se cruza una barrera que ya pues hace imposible cualquier tipo de reconciliación. Yo creo que esa barrera prácticamente la han cruzado, es decir, que ya ni siquiera el interés político va a conseguir remediar unas relaciones que están completamente rotas. Bueno, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos porque quedan solo 4 días. Bueno, hoy la actualidad viene marcada por otra entrevista que ha condicionado desde primera hora toda la agenda política.
y toda la agenda de la precampaña electoral. Una charla de 45 minutos sobre todos los asuntos pendientes de la campaña, en la que Alberto Núñez Feijóo le ha dejado a Carlos Alsina una promesa. Él no va a gobernar España si el Partido Popular no es la fuerza más votada en las generales del 23 de julio. Yo me siento capaz de conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario en mi país. Si no me sintiera capaz, pues probablemente no me presentaría a las elecciones. Y me siento capaz de decir, en nombre de mi partido, que si no gano, no merezco ser presidente del gobierno. Bueno, creo que si jugásemos todos así, sería mucho más fácil entendernos en España. Es una aspiración y una promesa. La aspiración es la de gobernar en solitario, que es a lo que aspira cualquier candidato que se presenta a unas elecciones, y luego está la promesa, que si yo no he entendido mal, esto lo ha prometido de forma unilateral, es decir, sin esperar reciprocidad, como en el caso de la oferta para que en las autonomías gobierne la lista más votada. Si no gana las elecciones el Partido Popular, él no será presidente. Ha costado algo más que Feijóo adquiriera otro compromiso. Desde luego no va a someterse a 6 debates cara a cara con Pedro Sánchez. Esto yo creo que ya estaba descartado y tiene una justificación de pura lógica de campaña. El argumento de Feijóo es que no le va a diseñar Pedro Sánchez la campaña al Partido Popular, que, claro, además probablemente Pedro Sánchez lo que quiera y lo que le convenga sea encerrarse en un plató y no salir de él en los 20 días de la campaña, porque es verdad que tiene serios problemas de movilización. Claro, él quiere hacer la campaña que más le beneficia, o sea, la que más perjudica a Sánchez. Y por eso se ha negado, en principio, a 6 debates. 6. Ahora, que Alsina estaba empeñado en que Feijóo al menos le dijera si va a aceptar o no al menos un cara a cara con Sánchez. Y en ello se ha volcado con su proverbial insistencia. ¿Tiene usted miedo de debatir con Pedro Sánchez? No. Pues entonces 6 cara a cara o lo que sea, ¿no? Por supuesto se debatirá, pero comprenderá usted que los debates no se obligan, los debates se negocian. Pero no me confirma usted un cara a cara entre Sánchez y usted. Reitero, yo no tengo ningún problema al respecto. Si no tiene usted ningún problema, hay una invitación de este grupo de comunicación para el 19 de julio. Comprendo su propuesta, pero comprenderá usted mi prudencia. Pues ya está, 19 de julio, cara a cara, Sánchez-Feijóo, y luego ya que se hagan los debates que sean, a 3, a 5, a lo que sea. Pero yo no tengo ningún inconveniente en debatir. Pero no me dice cómo, ni... Ya le he dicho cómo. Si será cara a cara o no será cara a cara. Usted sabe que el interés de los medios es ese. Si va a haber un cara a cara entre los dos aspirantes. No tengo ningún problema o vamos a tener un debate a 17, que es otra cosa. No tengo ningún problema a tener un debate cara a cara con el señor Sánchez. Y quiero que me diga, ¿va a haber un cara a cara entre Sánchez y yo en esa campaña electoral? Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral. Y al final consiguió el titular que quería Alsina, que es que va a haber un cara a cara. Ahora ya veremos dónde, ¿eh? Aquí tiene la oferta, desde luego, del grupo A3 Media, que fue el primero en ofrecerse para hacer 2 debates. Uno de todos los candidatos y otro cara a cara entre los 2 que pueden ser presidente después del 23J. Este asunto de los debates, desde luego, es un asunto llamativo, pero de pura táctica electoral. Aquí lo importante, en realidad, es lo que Feijóo haría en caso de tener la mayoría suficiente para ser investido, tal y como le auguran prácticamente todas las encuestas ahora mismo. Es decir, ¿qué es lo que se esconde tras la repetida consigna de derogar el sanchismo? Es decir, ¿qué leyes concretamente derogaría de disponer de una mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo? Voy a derogar leyes, sí, bastantes leyes. Voy a derogar bastantes leyes. La ley trans la voy a derogar. La ley de memoria democrática la voy a derogar. En el ámbito de educación, suspender y aprobar es diametralmente distinto. Todo aquello que se oponga a que esto sea igual, lo voy a derogar. Y esto ha provocado la inmediata reacción de los socialistas, que le acusan de hacer un planteamiento destructivo, porque solo busca derogar. Yo creo que ya es bastante evidente que el proyecto político del señor Feijóo es derogar, es destructivo, es hacer que nuestro país retroceda, derogando avances que hemos aprobado durante esta legislatura. Bueno, y luego se pregunta Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia al que escuchaban, ¿quién podría querer derogar la ley de memoria democrática? La ley de memoria democrática que este gobierno negoció, entre otros, con Bildu. Hombre, lo cierto es que derogar es legislar, porque, en fin, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo prometió elaborar una nueva ley trans para sustituir a la actual. Lo que desde luego no va a derogar Feijóo, y esto es importante, es la reforma laboral. Lo que dijo es que si acaso iba a retocarla, y es importante y es interesante, porque sugiere que Feijóo ya ha asumido
que uno de los grandes errores de la época de Casado fue oponerse a esa reforma que mantenía en lo sustancial la de Fátima Báñez. Feijóo dice que hará algunas modificaciones necesarias sobre la competitividad, pero lo sustancial permanecerá. Y es que lo sustancial fue elaborado por un gobierno del Partido Popular. Por eso parece mentira que en su día el Partido Popular renunciara a reivindicarlo, y encima para salir derrotado en aquella votación por un error grotesco de Alberto Casero, que si al menos hubiera servido para derribar al gobierno, bueno, puedes aducir, digamos, una cierta inteligencia táctica, pero es que encima la ejecución fue verdaderamente penosa. Otro de los cambios que introducirá Feijóo será en la estructura del gobierno. Va a someter a un plan de adelgazamiento el Consejo de Ministros, va a reducir ministerios. Por de pronto, aquellos que siempre o casi siempre habían sido direcciones generales, pues consumo, pues universidades, pues igualdad. Es que hay ministerios que en mi época, cuando estuve en el gobierno de Aznar, eran subdirecciones generales. Y comprenderá usted que no estamos para esto. El Ministerio de Consumo era una subdirección general en el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Igualdad era un departamento dentro de otro ministerio. El Ministerio de Seguridad Social, fuera del Ministerio de Trabajo, no lo entiendo. El Ministerio de Universidades, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, en un momento con este gasto público exorbitante que tenemos, bien merecen una consolidación. Bueno, que esto merece un comentario porque ha provocado los previsibles sofocos en el actual gobierno. Entre ellos, por cierto, el del actual ministro de Igualdad. Que lo cierto es que va a ser complicado convencer a un ministro de que las competencias de su cartera no tienen por qué tener rango ministerial. Ya saben ustedes que el órgano crea la necesidad. Pero no estamos revelando un misterio a nadie si recordamos que este gobierno tiene 22 ministerios, no porque todos sean vitales para la gobernación del Estado, sino porque había que buscar acomodo a los dirigentes de Podemos e Izquierda Unida sin que el PSOE perdiera demasiadas competencias, o al menos las más delicadas, en este partido que tanto insomnio le provocaba al presidente Pedro Sánchez. Por eso, y no porque fuera necesario, en España hay un Ministerio de Ciencia, otro de Educación, otro de Universidades, otro de Cultura. ¿De verdad no creen que concentrar todas esas competencias en un solo ministerio no solo es más eficiente, sino que es más eficaz?